Esta es la evidencia de actividad libre para Homic bimestre 2, grado décimo. Un tema que me ha parecido muy interesante tratar en el canal y también porque me lo han puesto en el colegio es la tabla periódica. Nos la pintan siempre como una de las invenciones más grandes de la humanidad y una de las muestras más grandes del genio humano. Pero, ¿por qué realmente es que llamamos a la tabla periódica el mayor invento que pudo hacer la humanidad? Vamos a verlo en este vídeo. Empecemos por el principio. La tabla periódica, bueno, no fue concebida de un día para el otro, sino que tiene una larga historia de diferentes científicos tratando de, bueno, enumerar y clasificar los diferentes elementos que se han conocido durante la historia de la humanidad. Uno de ellos fue Antoine Lavoisier, que es un francés que, no, además de ser un muy buen científico, le llaman el padre de la química. Después de Lavoisier llegaron un montón de científicos muy listos también que intentaron al mismo tiempo hacer esta tabla, esta clasificación de los elementos en función de diferentes características a medida que se iban descubriendo más. Pero ninguno de ellos tuvo mucho éxito hasta que llegó en 1869 el científico ruso Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev era un genio, era el genio de los elementos. Ahora en un momento os explicaré por qué. Porque él, además de, bueno, hacer lo que ya habían hecho todos los científicos de antes, que era clasificar los elementos pues, según su masa atómica, según su número atómico, él haría algo más diferente. Él se dio cuenta de que en su tiempo ahora solo se conocían, bueno, 60 elementos, alrededor de 60 elementos, y él empezó a, bueno, intentar estructurar estos elementos en función de diferentes cosas, por su peso atómico, su masa atómica, las reacciones químicas, pero sin embargo ninguna de estas formas parecía encajar. Entonces él pensó y nunca le podía dar respuesta a la pregunta de cómo deberían clasificarse los elementos. Así que un día se le ocurrió la maravillosa idea de que él no estaba equivocado. Lo que faltaba eran más elementos. Mendeleev se puso a pensar en qué forma organizar los elementos hasta que se dio cuenta de que si organizabas los elementos por su peso atómico, tenías que, bueno, habían unos elementos al principio, pero luego poco a poco iban faltando, que quedaban huecos entre elemento y elemento. Él se dio cuenta de que no eran sus ideas las que estaban equivocadas, sino que sencillamente le faltaban piezas del rompecabezas. Mendeleev se puso a escribir los nombres de los elementos en papel, los recortó y empezó a intentar hacer un puzzle de cómo arreglar los elementos. Y cuando se dio cuenta de que lo que faltaban eran otros elementos, ideó una forma de clasificar los elementos y en los espacios libres decidió reemplazar esos espacios, que eran elementos que hoy en día sí existen pero en ese tiempo no se habían descubierto, y reemplazó esos espacios por las características de los elementos que les tocarían ir en ese espacio. Veréis, sé que esto suena a chino, pero determinando el lugar donde está cierto elemento podemos saber todas sus características. Estos los explicaré más adelante. De esta forma, Mendeleev dijo que, bueno, habían un montón de elementos que ya conocíamos, pero en los espacios entre un elemento y otro habían más elementos que todavía no se habían descubierto. Y, por si fuera poco, también daba las características de estos nuevos elementos. Así fue que Mendeleev publicó la primera tabla periódica oficial de la historia. Mendeleev organizó los elementos conocidos, como veis aquí en esta imagen, en una tabla donde todos ponía las abreviaciones de los elementos. Y notaréis que hay un montón de guiones, sobre todo por esta parte de abajo, donde no hay nada escrito entre elemento y elemento. Lo que pasa con estos guiones es que son los elementos que Mendeleev predijo que no se habían descubierto todavía, pero de que en un cierto futuro se irían descubriendo. Y, por ejemplo, tomemos el 68. Pues ahí tenemos que hay un guión igual a 68. Ahí es donde él predijo que habían elementos que faltaban, elementos que todavía no se habían descubierto, elementos que tenían ciertas características que Mendeleev pudo predecir, sin embargo no se habían descubierto hasta el momento.
Para daros un ejemplo, el galio es un elemento de número atómico 31. Y en los tiempos de Mendeleev no se había descubierto el galio. Como ya mencioné, solo existían alrededor de 60 elementos. Gracias a la tabla periódica de Mendeleev, él pudo predecir la existencia del galio y muchos elementos más, y además describió todas las características del galio detalladamente. Podéis vosotros mismos a buscar cuáles fueron las predicciones de Mendeleev de las características del galio y las características reales del galio, y podemos ver que las características y las predicciones de Mendeleev no distan mucho, o sea que Mendeleev había dado en el clavo. Un genio como Mendeleev sería muy famoso en aquel tiempo, os preguntaréis, y la verdad es que sí. Sin embargo, nunca se le dio premio Nobel gracias a sus enemigos en los altos mandos de las decisiones de los premios Nobel. Sin embargo, se le concedió un honor mucho más alto del que tener un premio Nobel, y es que nombraron uno de los elementos descubiertos después de su muerte con su propio nombre. Ahora que ya conocemos la historia de la tabla periódica, vamos a ver en qué consiste la tabla periódica, en qué está organizada, cómo es que enumeramos los elementos. Empecemos por los metales alcalinos, que son estos en rojo aquí a la izquierda. Tenemos por ejemplo el litio, el sodio, el potasio, algunos de ellos ya os sonarán. Sus características principales son que son metales, muy reactivos, o sea que quiere decir que no los encontraremos fácilmente de forma natural. Siempre están pegados a otros elementos porque no son muy estables y son muy reactivos con la atmósfera. Similares a los metales alcalinos tenemos los alcalinotérreos, que tienen propiedades tanto de los metales normales como los metales alcalinos. Aquí tenemos como ejemplo el bernilio, el magnesio, el calcio, estos también os sonarán mucho. Después de ellos tenemos todo este rectángulo de aquí donde hace parte los metales más conocidos de hoy en día. Por ejemplo, tenemos el oro aquí, Au, la plata, Ag, que es su símbolo. Tenemos el hierro, que es Fe, lo tenemos aquí grande como ejemplo de uno de los elementos. Esos metales de aquí de este rectángulo en la mitad de la tabla periódica se llaman los metales de transición. A la derecha tenemos este cuadrado, donde tenemos a la derecha más extrema los gases nobles, que son elementos que son tan estables que no les gusta reaccionar con otros elementos. Son totalmente lo contrario de los metales alcalinos. Tienen su nivel de electrón tan completo y no necesitan reaccionar con otros elementos para poderse encontrar en la naturaleza fácilmente. También tenemos los metaloides que están aquí en verde, que entre ellos está el boro, el silicio, el arsénico, el germánico. Estos elementos tienen características tanto de los metales como los de no metales. Depende qué elemento elijas, que va a tener unas características muy diferentes a las del otro, porque básicamente es como una zona de transición entre la zona de los metales y entre la zona de los no metales que explicaremos más adelante. También tenemos los halógenos y por último los no metales, que son de los elementos más reconocibles de todo. Tenemos el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre y el selenio. Estos elementos son, por ejemplo, el nitrógeno y el oxígeno de los más abundantes en la atmósfera. Y no son metales porque precisamente se encuentran casi siempre en su estado natural como gas. Y por último, en su propia pequeña isla tenemos a los latánidos y los actínidos, que básicamente son diferenciados del resto de la tabla periódica no porque realmente tengan una diferencia con el resto de la tabla periódica, sino porque si no la tabla periódica se vería muy larga. Realmente están dentro de la tabla periódica entre el grupo de los metales de transición y entre el grupo de los alcalinotérreos. Todos estos grupos que acabo de describir se llaman las familias de la tabla periódica. Seguimos en la organización de la tabla periódica y es que no solo hay una forma de organizar la tabla periódica, sino que también hay diferentes tipos de familias dentro de la tabla periódica. Aquí os voy a contar lo que dije que explicaría antes, el concepto de metal, metaloide y no metal. Aquí tenemos en azul la mayoría de elementos en la tabla periódica, que son los metales. Tenemos el litio, el sodio, tenemos el hierro, pues todos estos elementos que veis en azul son metales. Luego tenemos los no metales,
Estos son no metales directamente porque se encuentran en forma gaseosa o incluso líquida, aunque no quiere decir que un líquido no pueda ser un metal. La principal diferencia entre los metales y no metales es que los no metales generalmente suelen ser elementos muy opacos, mientras que los metales suelen tener un brillo característico. Además, los metales suelen ser muy buenos conductores del calor y la electricidad, mientras que los no metales son muy malos conductores de la electricidad y del calor. Y por último, en medio tenemos a los metaloides, que si estáis prestando atención os daréis cuenta que son el mismo grupo de antes en verde que vimos. Los metaloides, como expliqué antes, tienen características tanto de los metales como los de no metales. Ahora, a continuación no os voy a explicar una organización de la tabla periódica, sino hacia dónde van las tendencias de la tabla periódica. Me explico. La tabla periódica no solo organiza los elementos de forma que tienes los metales y los no metales en lados opuestos y los puedas distinguir fácilmente, sino que también organiza los elementos de acuerdo a las propiedades periódicas que tengan. Y bueno, ¿qué son estas propiedades periódicas? Pues aquí las podéis ver en pantalla. Tenemos el poder reductor, el carácter metálico, el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el poder oxidante. Todas estas características que tienen los elementos son muy complicadas y si las explicara en este vídeo, el vídeo me llevaría media hora para hacerlo. Pero a grandes rasgos lo que tenéis que tener en cuenta es de que estas características de los elementos determinan básicamente qué son, qué tan grande es el radio de un átomo o qué facilidad tiene de atraer electrones o de repeler electrones, etcétera, etcétera. De esta forma tenemos que los elementos que se encuentren más arriba, más hacia arriba y más hacia la derecha van a tener mayor energía de ionización, mayor afinidad electrónica, mayor electronegatividad y mayor poder oxidante. Mientras que los elementos que se encuentren más hacia la izquierda y más hacia abajo van a tener mayor poder reductor, mayor carácter metálico y mayor radio atómico. Os doy un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, tenemos el elemento flúor, que tiene de número atómico 9. Ahora, el flúor tiene muy alta electronegatividad, o sea, que atrae a los electrones hacia su núcleo muy fuertemente. ¿Por qué? Porque está situado en la esquina hacia arriba de la derecha, que es donde más electronegatividad tienen los elementos. En contraste, el francio está a la otra punta, o sea, a la izquierda hacia abajo. Tiene todas las características opuestas al flúor. ¿Por qué? Tiene mucha menos electronegatividad. O sea que a pesar de ser un átomo con más electrones y un átomo con más peso, más protones, más de todo, el átomo del flúor es mucho más fuerte, tiene más fuerza para atraer a los electrones que el francio. Una cosa muy importante y que casi se me olvida explicaros es cómo es que están organizados los elementos de la tabla periódica de forma general. Tenemos que cada uno de los elementos de la tabla periódica tiene un número. Este número se llama el número atómico y no es nada más y nada menos de la cantidad de protones que tiene un átomo. Por ejemplo, el hierro mismo, tenemos que su número atómico es el 26. Esto quiere decir que en el núcleo del átomo tiene 26 protones, o sea, partículas de carga positiva. Esto inmediatamente nos dice el número de electrones. Como los átomos generalmente tienen carga neutra, sabemos que inmediatamente en circunstancias normales el átomo de hierro va a tener 26 protones y 26 electrones. En función del número atómico, o sea, la cantidad de protones, podemos clasificar los elementos como están en la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno que tiene de número atómico 1, o sea que tiene un solo protón y un solo electrón. El helio, al siguiente lado, tiene 2 protones y por tanto 2 electrones. Así vamos del 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 118, que es el mayor número de protones descubierto hasta la fecha. Ahora sí, grupos y periodos. Tenemos que los grupos son las, valga la redundancia, agrupaciones que tienen los elementos cuando los agrupamos en columnas. Me explico.
por ejemplo, tenemos este primer grupo que sería el hidrógeno, el litio, el sodio y así hacia abajo. Esto es un grupo, la primera columna. La segunda columna de elementos es otro grupo, la tercera es otro y así hasta el número 18. O sea que tenemos que hay 18 diferentes grupos o 18 diferentes columnas. Y luego tenemos los periodos, que serían como las filas en las que está organizada la tabla periódica horizontalmente. Siempre tener en cuenta esto, los grupos son de forma vertical y los periodos de forma horizontal. Por ejemplo, tenemos que el primer periodo consiste del átomo de hidrógeno, que es el primero de aquí, y vamos de forma horizontal, no importa que haya espacio entre medio, y nos encontramos al otro lado con el átomo de helio. O sea que el primer periodo de la tabla periódica tiene solo dos elementos distintos. El segundo periodo de la tabla periódica, los contamos, tiene 1, 2, y pasamos a la siguiente fila, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, hay 8 elementos en el segundo periodo de la tabla periódica. Ahí tenemos que en total hay 7 periodos de la tabla periódica. Y ahora, los más listos os preguntaréis, ¿y qué pasa con esta isla de elementos que tenemos aislada? ¿Qué pasa? Que aquí esta isla, como ya os dije, realmente está dentro de la tabla periódica. Estaría justamente en los últimos 2 periodos de la tabla periódica. O sea que estaría en el sexto y en el séptimo. Para que podáis como tener en cuenta de que estas dos filas realmente son las mismas que las dos últimas. Entonces así podemos localizar fácilmente cualquier elemento. Por ejemplo, el oxígeno. Tenemos que el oxígeno está en el grupo 16. ¿Por qué es esto? Porque aquí tenemos el número 16 del grupo 16 y ahí encontramos el símbolo del oxígeno. Y tenemos que está en el periodo 2. Es como si fuera un plano cartesiano con diferentes coordenadas. Hasta ahora hemos hablado de las diferentes formas que podemos categorizar los elementos dentro de la propia tabla periódica. Sin embargo, no nos hemos ido todavía a la matemática química complicada que hay en estos grados tan altos, así que vamos a ello. La tabla periódica tiene una forma especial de organizar los elementos, y es por las dichosas letras S, D, P y F. Ahora, esto es algo bastante complicado y que me costó a mí mucho entenderlo, pero ahora que lo entiendo yo creo que vosotros tenéis la capacidad de hacerlo. Intentad seguirme en esto. Estas son las letras, los bloques S, P, D y F. Ahora, tenemos que la tabla periódica está dividida entre estos bloques, estos diferentes bloques. Vemos que esta es la tabla periódica de los elementos normal, sino que tiene una especie de números, 1S, 2S, 3S, 3D, 4D, bueno, así tenemos. Esto tiene que ver, tiene todo que ver con una cosa, un diagrama matemático que se llama el diagrama de Moller. Ahora, lo que tenéis que tener en cuenta aquí es que los elementos que están, por ejemplo, dentro del bloque S, tienen que sus orbitales electrónicos generalmente van a terminar en esta letra, S. Los elementos del bloque P generalmente también van a terminar sus orbitales en la letra P, lo mismo con el bloque D y el bloque F. Ahora ya sé que esto a todos os sonará chino, pero dejadme explicar un momento. Aquí tenemos el diagrama de Moller, y si queremos entender el diagrama de Moller, necesitamos primero entender la configuración electrónica, que es uno de los aspectos más importantes que tienen los átomos. La configuración electrónica nos sirve para determinar cuántos electrones tiene un átomo y en qué nivel de energía se encuentra. Ahora, nosotros ya sabemos cuántos electrones tiene un átomo por su número atómico. Sin embargo, ¿dónde están esos electrones? Recordemos que el átomo tiene diferentes niveles de energía. Sin embargo, creo que para poder que entendáis esto y poderlo yo también explicar con tranquilidad, vamos a tener que viajar a una nueva dimensión, la dimensión de las químicas matemáticas. Ahora, esta nueva dimensión resulta ser un tablero intelectual. Y es que, bueno, quiero que sigáis mi razonamiento. Imaginemos que este dibujo aquí es un átomo. Este punto del centro es el núcleo del átomo y estos orbitales, estos círculos que veis alrededor, son los orbitales, los niveles de energía de un átomo. Ahora, todos ya deberéis saber de que los electrones giran alrededor del núcleo en estos niveles de energía. Un electrón no puede estar
en la mitad de estos orbitales y girando. No, siempre va a tener que estar en uno de estos, en este caso, 3 niveles de energía que tiene este átomo. Sin embargo, no todos los átomos son iguales. Hay unos átomos que tienen más niveles de energía, otros átomos que tienen menos niveles de energía, otros átomos que tienen más o menos electrones. Depende mucho del átomo que estemos midiendo. Ahora, aquí tenemos el diagrama de Moeller, un poco más simplificado, digamos, al anterior. Tenemos aquí diferentes números, 1s, 2s, 2p, 3s. Si os daréis cuenta, son los mismos números de antes que os estaba explicando en la tabla periódica. Y os daréis cuenta de estas flechas tan extrañas que están recorriendo todos los números. Lo que pasa es que estas flechas son simplemente para indicar por dónde debemos empezar a calcular. Entonces, primero quiero que vosotros veáis cómo lo hago yo, y ahora, después de esto, os aseguro que lo vais a poder hacer. El potasio. El símbolo del potasio es K, la letra K. El número atómico del potasio es 19, o sea que tiene 19 protones y 19 electrones. Ahora, ¿dónde están esos electrones? ¿En qué posición? ¿Qué nivel de energía tiene? Vamos a descubrirlo. Tenemos el primer nivel, tenemos la primera flecha, entonces yo escaneo desde la punta de la flecha hacia abajo y solo encuentro un término, 1s, entonces apunto 1s, ¿vale? Esta vez se me queda un poco fea ahí. Y tengo 19 en total, entonces voy a poner un 2. Entonces yo por aparte voy a coger el 19 aquí y le resto 2, eso va a ser igual a 17. ¿Vale? Ahí tenemos, nos quedan 17 electrones, ya pusimos 2. Ahora, justo después del 1s2, voy a poner 2s, 2s2, menos otros 2 electrones. Entonces, menos otros 2 electrones, aquí tenemos ahora el número 15, nos quedan 15 electrones restantes. Después voy a poner el siguiente número, entonces voy desde aquí arriba, 2s2, ya lo apunté, ahora sigo a la siguiente y desde arriba voy y me encuentro con 2p2. Aquí entonces voy a apuntar 2p2, ¿vale? Pero acordaros, se me olvidó a mí, acordaros siempre, la p, aquí lo tenemos aquí arriba, vale 6. Entonces yo en vez de poner 2, voy a poner el número 6, que es la capacidad máxima de la p. Entonces aquí en vez de 2, de restar 2, vamos a restar 6, que nos quedarían 9. Aquí nos quedan 9 electrones restantes. Después de 2p, voy siguiendo bajo la flecha hasta que me encuentro con 3s. Entonces voy a apuntar 3s y como las s valen 2, un 2. Entonces a 9 le resto 2 y me queda 7, ¿vale? Después tengo ya 3s2 y como ya se me acabó esta fila, como ya se me acabó esta diagonal, me voy a la siguiente, donde está 3p. Entonces apunto 3p y como las p's valen 6, voy a poner un 6. Tenía 7 electrones restantes, le resto un 6, menos, a ver que lo pongo por aquí, menos 6 y me queda 1, me queda solo un electrón. Entonces ahora voy a ir a el siguiente de 3p, que sería 4s. Voy a 4s, entonces pongo 4s. Las s valen 2, pero escucha, me queda un electrón. No puedo apuntar aquí un 2, no, solo puedo apuntar el único electrón que me queda, 1. Entonces le resto 1 y pues bueno, 1 menos 1 es igual a 0. O sea, ya no me queda ningún electrón y esta es la configuración electrónica del átomo de potasio. Ahora vamos a dibujar gráficamente para que vosotros veáis que los cálculos están correctos. Entonces, empecemos. Tenemos que al principio, en el primer nivel, lo leemos de la misma forma. El número 1. ¿Qué me dice el número 1? El número 1 me dice primer nivel de energía del átomo. Tenemos 2 electrones, esto es lo que me dice este número. Entonces voy y, bueno, ya tenía los electrones apuntados del ejercicio pasado, entonces tengo 2 electrones. Hasta ahí vamos correctos. Luego, este número de aquí, 2, esto que me dice nivel 2 de energía. Tenemos otros 2 electrones. Entonces, sin embargo,
también tenemos otro 2. Entonces, los doses, donde tenemos un 2 aquí y otro 2 aquí, podemos sumar sus exponentes. Entonces tenemos 2 electrones S y 6 electrones P. 2 más 6 es 8. O sea que en el segundo nivel de energía van a ser 8 electrones, que ya los tenía apuntados del ejercicio pasado. Sin embargo, en este caso seguimos subiendo. Ahora tenemos el nivel 3. Este 3 me dice que estamos en el nivel 3 de energía y tenemos dos 3s aquí, este 3s2 y 3p6. Sumo los exponentes 2 y 6, son 8, entonces en el tercer nivel de energía van a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones en el tercer nivel de energía. Y por último tenemos el nivel 4, que en este caso tiene solo un electrón. O sea que en el cuarto nivel tenemos un solo electrón. De esta forma hemos determinado la posición de los electrones en un átomo, en este caso de potasio. 19 electrones distribuidos por 4 niveles de energía. Esto sí, siempre se tiene que hacer dentro del margen de número que tenemos de los electrones. No se puede poner más números de los electrones que realmente tenemos. Y si buscáis en Google, por ejemplo, la configuración electrónica del átomo de potasio, veréis que sale algo raro, y es que sale 4s1. ¿Por qué? Porque Google, bueno, la tabla periódica no se puede poner todo el proceso. 1s2, 2s2 y pues todo, sino que solo se pone el número del final. ¿Por qué se pone solo el número del final? Pues para abreviar. Porque cuando te dicen el número del final ya sabemos cómo están organizados todos los números anteriores. El número final, este electrón, en este caso es 4s1, es ese último electrón que nos faltó. La configuración, o sea que la respuesta a nuestro problema es que la configuración electrónica del átomo de potasio es 4s1 o un electrón en el nivel cuarto de energía del átomo. Y solo para lanzaros un poco de términos, este último electrón es el más importante de todos. Los electrones que estén en el último nivel de energía son los más importantes, y por eso es que les llamamos los electrones de valencia. La tabla periódica fue un invento muy grande. Este gran científico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, o como se pronuncia su nombre en ruso, la verdad que es un invento muy importante para todas las áreas de la química, porque ha determinado distintos elementos que en ese tiempo no se sabía que su existencia, que hoy en día sí conocemos. Todos los elementos de la tabla periódica tienen unas características bien determinadas que los diferencia grandemente de los otros elementos, y este gran trabajo que hizo Dmitri Mendeleev ha supuesto un gran avance a pasos agigantados para la sociedad que tenemos hoy en día de la química. Espero que os haya quedado claro todo el tema, y sé que sobre todo la determinación de la cantidad de electrones ahí al final ha sido un poco complicada de entenderla porque involucra un poco de matemáticas, pero yo creo que os ha quedado claro y que ha sido una explicación justa con el tema. Espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos la próxima. ¡Hasta luego!